Hola, buenas tardes, mi nombre es Alejandro Pelayo. En este video presento el análisis integral de la disminución de productividad del pozo ZA-138 perteneciente al campo Saab dentro del complejo Qum-Malup-Saab de Pemex. Descripción de la actividad. Mostrar cómo el contenido de la experiencia educativa permite analizar y evaluar un pozo fluyente cuando presenta disminución de productividad de manera explícita, aplicando el conocimiento aprendido. Qum-Malup-Saab es el activo petrolero más importante de México y uno de los mayores productores de crudo pesado del mundo. En este proyecto utilizó el pozo ZA-138, un productor de aceite pesado de 11 a 14 grados API que inició con más de 6.500 barriles por día. Actualmente el pozo produce alrededor de 2.200 barriles diarios, lo que representa una disminución del 66%. El objetivo del análisis es evaluar las causas de esta caída de productividad aplicando los cuatro módulos del sistema integral de producción: el perfil de presiones, la afluencia del yacimiento y el factor de daño y la declinación del reservorio. Marco teórico del caso. En este análisis se consideran cuatro conceptos fundamentales: el flujo radial hacia el pozo, el flujo converge hacia la capa de pozo, incrementando la caída de presión conforme disminuye el radio de la afluencia, la ecuación de difusividad, el modelo matemático que describe la propagación de cambios de presión en el yacimiento y permite interpretar condiciones infinitas, límites cerrados y fronteras abiertas, el índice de productividad. Relaciona el caudal con la caída de presión, su disminución refleja obstrucción o daño. Skin, el factor que cuantifica el incremento adicional de caída de presión generado por el daño por perforación, invasión de filtrado, taponeo, deposición de parafinas o asfaltenos. Perfiles de presión y sistema integral de producción. Aplicando el módulo 1, iniciamos revisando el perfil de presiones desde el yacimiento hasta la superficie. La presión del yacimiento es aproximadamente 3.600 psi. La presión de fondo fluyendo aumentó de 2.850 psi a alrededor de 3.100 psi, mientras que la presión del cabezal del pozo se mantiene alrededor de los 850 psi. Este incremento en la presión del fondo fluyente PWF indica que las pérdidas totales en el sistema han aumentado. En pozos de aceite pesado como este es común encontrar depósitos de asfaltenos que generan fricción adicional en la tubería, así como restricciones en el estrangulador. El análisis muestra que las pérdidas energéticas han aumentado cerca del 30%, reduciendo la energía disponible para sostener el flujo. En esta gráfica se comparan las presiones del sistema en dos momentos: la condición inicial del pozo y la condición actual. Se observa que todas las presiones han disminuido con el tiempo, lo que indica una pérdida de energía disponible para producir. La presión del yacimiento, que podemos ver como PY, es más alta en ambas condiciones, pero la presión actual es menor que la inicial, lo que muestra una reducción en el empuje natural del yacimiento. La presión de fondo fluyente PWF también disminuye, reflejando mayor caída de presión para sostener el flujo. La presión en el cabezal del pozo PWH y la presión del separador PSEP mantienen valores bajos, pero igualmente muestran una ligera reducción respecto a las condiciones iniciales. En términos sencillos, la gráfica evidencia que el flujo desde el yacimiento hasta la superficie ahora requiere más caída de presión, lo que confirma menor capacidad productiva del pozo. Ahora, aplicando el módulo 2, se construyen las curvas de relación de productividad del pozo en condición inicial y actual. La IPR inicial correspondiente al 2018 muestra un índice de productividad de 2.8 barriles por día entre PCI. La IPR actual muestra un índice de productividad de solamente 0.95 barriles por día entre PCI. Esto representa una disminución del 66% en la capacidad de afluencia del yacimiento.
Este tipo de caídas es consistente con daños porfinos, pérdida de permeabilidad y saturación creciente de agua, muy comunes en campos de aceite pesados del Golfo de México. A continuación, en el módulo 3 evalué el factor de daño usando datos reales y valores típicos de permeabilidad y espesor en Saab. El cálculo arrojó un factor de daño de S.1. Un valor de este tamaño indica un daño severo en la zona cercana al pozo. Prácticamente la formación está trabajando apenas a un 11% de su eficiencia de flujo original. Esto es coherente con problemas reportados por Pemex en el pozo, donde la invasión de lodos, la caída de finos, los asfaltenos y las emulsiones restringen el flujo en los disparos. En esta gráfica se observa que la presión real del pozo siempre está por debajo de la presión ideal. Esto indica que el pozo requiere una mayor caída de presión para producir debido al daño significativo en la vecindad del pozo. Con un skin mayor a 8, la separación constante entre ambas curvas confirma una reducción persistente en la productividad del pozo. Declinación del yacimiento. Con los datos históricos del pozo, la mejor correlación de declinación correspondió a un modelo hiperbólico con un factor B igual a 1.1 y una declinación inicial del 20% anual. Esto indica que el yacimiento también está perdiendo presión de manera progresiva, lo que contribuye a la caída del gasto. La proyección muestra que sin intervención el pozo podría bajar a valores cercanos a los 1.500 barriles diarios en los próximos meses. En esta gráfica se observa cómo el gasto del pozo ha disminuido año con año y la producción inicia por encima de los 3.300 barriles por día y desciende de manera constante hasta valores cercanos a los 1.900. Esto confirma una pérdida progresiva de capacidad productiva, lo cual es consistente con la declinación del pozo y la necesidad de una mayor intervención para mantener o recuperar la producción. Finalmente, integré el análisis usando la curva de desempeño de afluencia IPR y la curva de desempeño de levantamiento vertical. La curva de desempeño de levantamiento vertical muestra más pérdidas por fricción, mientras que la curva de desempeño de afluencia IPR está deprimida por daño y saturación de agua. En conjunto, la intersección nodal, que antes se ubicaba alrededor de 6.500 barriles por día, ahora se encuentra en los 2.200 barriles diarios. Es decir, la producción actual coincide exactamente con el punto donde se cruzan las capacidades del yacimiento y la restricción del sistema. Las siguientes son recomendaciones operativas por parte de Pemex. De acuerdo con la ingeniería de producción de Pemex en campos de aceite pesado, las intervenciones recomendadas para el pozo ZA138 son: primero, una limpieza matricial con ácido clorhídrico y solventes aromáticos para remover daño y asfaltenos. Segundo, un recañoneo selectivo orientado para mejorar la comunicación con la formación. Tercero, ajustar el estrangulador y limpiar el tubing para reducir pérdidas superficiales. Y finalmente, evaluar una estrategia de control mediante cement squeeze o geles poliméricos. Estas acciones podrían recuperar entre el 30 y el 50% de la producción perdida. Ya llegando a una conclusión sobre el análisis integral del sistema de producción, permitió diagnosticar que la disminución de la producción del pozo ZA138 es un fenómeno multifactorial, donde el daño severo, las pérdidas en la tubería, el incremento del corte de agua y la declinación del yacimiento interactúan simultáneamente. Las curvas IPR, el análisis nodal, el cálculo de factor de daño y la declinación del yacimiento permitieron cuantificar la magnitud del problema y poder definir estrategias de intervención. Este caso demuestra cómo el contenido de la experiencia educativa se aplica directamente al diagnóstico de pozos en uno de los activos más importantes de Petróleos Mexicanos. A todos ustedes, gracias por ver este video y quedo atento a sus comentarios y preguntas en el foro.